Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico de algunas acciones. En este caso hoy nos toca, o vamos a estar haciendo análisis técnico de la acción de Apple. Para empezar, en este caso tenemos a Apple cotizando en 173,57 dólares, es decir 7,78 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje de 4,69% con respecto a su sesión anterior. Bien, ¿cómo le ha estado yendo a Apple luego de la presentación del informe trimestral? Como podemos observar, tenemos a la acción de Apple en una tendencia alcista de largo plazo. Tuvimos una tendencia bajista de mediano plazo. Acá podemos ver cuando empezó. Tuvimos en este caso un escenario bajista. Acá lo podemos observar cómo fue este escenario bajista. Y en este momento habíamos roto lo que vendría a ser su tendencia bajista de mediano plazo. Justo en esta zona de acá hubo ese rompimiento. Hasta el momento venimos con un rompimiento bastante sano y bastante natural. Acá podemos observar que tenemos el movimiento de ruptura y, como pueden observar, seguimos en este caso en una tendencia alcista de corto plazo. La tendencia bajista de mediano plazo, para que se den una idea, ha comenzado el 29 de diciembre del 2021 y ha estado concluyendo en principio en enero del 2023. Es decir, que tuvimos todo un 2022 básicamente bajista, con algunas entradas por lo menos de corto plazo que pudimos obtener en esta zona de acá, en estas zonas de acá y en esta zona de acá. Solamente fueron las únicas chances o en los únicos momentos que se pudo dar un movimiento alcista en el que se pudo aprovechar un poco de rendimiento positivo. Bien, concluido esta situación, ¿no? Una apuesta de tiempo y espacio de la acción de Apple, vamos a pasar en este caso a ver cómo está en la actualidad. Bien, acá lo que tenemos es una tendencia alcista de corto plazo. Digamos que lo primero que hay que observar que tenemos máximos ascendente, mínimos ascendente, y en este caso acá podemos observar los máximos ascendente y acá podemos observar los mínimos ascendente, es decir que estamos en principio en una tendencia alcista de corto plazo. Esta tendencia alcista, para que se den una idea, comenzó el 5 de enero del 2023 y se mantiene todavía en vigencia la tendencia alcista. Bien, pasando un poco en limpio lo que fue su último informe trimestral, acá lo vamos a observar. Tenemos el informe trimestral del jueves 4 de mayo con finalización de, en este caso, 2023, de marzo del 2023, y aportó un beneficio por acción de 1.52 de beneficio por acción contra los 1.429 que proyectaban los analistas. Una diferencia de 6.36%, y en términos de ingreso notificó unos 94.836 billones contra los 92.906 billones, es decir que estuvo 2.08% por encima de las proyecciones de los analistas. Bien, en principio parece ser que está todo ok, es decir que en principio el informe, si tenemos en cuenta marzo del 2023, el periodo finalizado, bastante bien lo que vendrá a ser enero, febrero y marzo, lo que vendrá a ser el rendimiento de Apple con respecto a las proyecciones de los analistas, ¿no? Si hacemos comparaciones interanuales y tomamos en este caso un poquito más para atrás, marzo del 2022, acá podemos observar, tenemos el versus, jueves 28 de abril, que fue el periodo finalizado en marzo del 2022, podemos observar que tuvimos un beneficio por acción de 1.52 y 97.278 billones de ingresos. Si hacemos el versus, 1.52, y si vamos un poco a la actualidad, 1.52, es decir que no hubo mucha variación de beneficio, de crecimiento de beneficios por acción interanual, es decir, una diferencia tan abultada no hubo. Y en términos de ingresos, fíjense que fue de 97.278 billones y este año fue de 94.836, es decir que estuvo por debajo de niveles de ingreso. A simple vista podemos observar que estuvo por debajo de lo que vendría a ser en la actualidad con respecto a 2022, ¿no? Es decir, se presentó 97.278 y acá se presentó 94.836, estuvo por debajo, es decir que el rendimiento interanual en movimientos de ingreso no hubo una gran diferencia, ¿no? Y por otro lado, en beneficios por acción no hubo en este caso variación tampoco tan digamos exponencial, ¿no? Es decir que se mantuvo igual. Bien, viendo la situación y luego de la presentación del informe trimestral, fíjense que si vamos un poco, lo pasamos ahora para que vamos también, nos pongamos en sintonía. Luego de la presentación del informe, fíjense que el precio de Apple había caído. Acá vemos que había caído, una zona de acumulación se había hecho, ¿no?
acumulación, y luego de la zona de acumulación y luego de la presentación positiva, en este caso de lo que vendría a ser los beneficios por acción y los niveles de ingresos más todos los márgenes que en este caso publicó la empresa, el precio después terminó disparando, ¿no? Bien, actualmente se encontraba en una zona de sobrecompra, y fíjense que acá también lo encontramos sobrecomprado en DMI, es decir que actualmente si vamos en día podemos tener en cuenta que estamos en una tendencia alcista. Hasta el momento no hay condición de venta, estamos en condición de compra, así que todavía tenemos la condición de compra y particularmente con un nivel de volumen bastante alto. Bien, estamos bastante bien, la acción de Apple se lo tomó bastante bien los mercados, la situación. También el tema de lo que vendría a ser la Reserva Federal con sus aumentos de tipos de interés, pero también con la pausa en el discurso, ¿no? En el discurso también anunció Powell que iba a haber una pausa de subida de tipo. Esto también alivianó mucho los mercados de renta variable. Y en este caso la acción de Apple tuvo dos datos positivos. Un dato positivo propiamente de la empresa, es decir, digamos micro, y un dato macro también bastante importante. Esto también alivianó mucho lo que vendría a ser el movimiento alcista de Apple, y actualmente se encuentra en condiciones de compra con recuperaciones de media móvil de 21, media móvil de 60 y media móvil de 200 periodos. Bien, y el nivel de volumen muy bueno también. Así que bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para la semana que viene? Bueno, primero en principal tenemos que ver cuáles son los objetivos de Apple de superar. Bien, tenemos resistencia de 176 y 181, vamos a marcar los dos. 176 y 181. Dos resistencias clave para la semana que viene, para la continuidad alcista. Y por otro lado, en este caso, mantenernos por encima de los 155,29. Y también tener muy en cuenta, acá tenemos otro soporte, más acá, más cerquita, que tendría a ser lo de los 168.01. Bien. Es un soporte nada más que y nada menos para los que en este caso estén haciéndole seguimiento. Igualmente para los que tienen posiciones tienen otro soporte más abajo que sería en la zona de 162.55, que acuérdense y anótenselo, que vendría a ser como un soporte fusible en caso de que en este caso pierda la tendencia y tengamos que vender las posiciones. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta, ¿no? También ténganlo en cuenta, vamos a borrarlo igualmente porque yo me voy a manejar con dos soportes, que en este caso va a ser el soporte de 155 y ahora voy a explicar por qué. Y ahora tenemos la resistencia de 176 y 181. El primer, en este caso, resistencia va a ser de los 176,33, que va a ser esperado para la semana que viene. Vamos a ver si lo puede superar o no. Bien. Ahora, cuestión. Para los que quieren entrar en la acción de Apple, dice que no tienen posiciones actualmente, tenemos un soporte en 155,29. Fíjense que si actualmente se empieza a quedar sin fuerza alcista, en el caso no, todavía no sabemos, porque en este caso todavía sigue con la tendencia alcista, pero en caso de que en este rebote en la resistencia de 176,33 y rompa el fusible que ya hemos, soporte fusible que ya habíamos comentado, en el retroceso de Fibonacci, tomando en cuenta de que en esta zona podría retroceder, los 155,29 van a estar entre 0,382 y 0,5 de Fibonacci. Por lo general, el retroceso de onda 2 siempre se da de esta manera, ¿no? Siempre se da en este rango para luego estar en una onda 3. ¿Puede bajar a esta zona de 0,06, 0,618 de Fibonacci? Sí, puede también. Por eso también está la alternativa del soporte de 146.14. Bien, teniendo en cuenta estos dos soportes, en caso de que digamos rechace el precio en los 176 y venga a ser una onda 2 de retroceso, tenemos dos alternativas, de los 155,29 y 146.14. Así que bueno, y para los que ya tienen posiciones y quieren sacarla, acuérdense del soporte que hemos mencionado anteriormente. Bien, actualmente tenemos condición de compra tanto de DMI como de RSI. Es más, si vamos un poco también y ponemos Concord, si ponemos el indicador del Concord, vamos a ver que el Concord digamos que también tiene un nivel de compra bastante alto. Acá lo podemos observar, nivel de compra bastante alto de pequeños inversores que están comprando muchísimo volumen, y por otro lado la compra más moderada y también cayendo de grandes inversores. Posiblemente la resistencia de 176,33 sea una resistencia clave, porque quizás ahí podríamos ver un pivot y en este caso tener un proceso bajista. Habría que ver si esto se da o no. Igualmente, cuando llegue el momento estaremos analizando el movimiento de precio. Bien,
Pasemos un poco a lo que vendrá a ser mediano plazo, que ese es otro de los momentos bastante interesantes también que nos está dando el mercado, ¿no? Más que nada en Apple. En el mercado de mediano plazo podemos observar que tenemos tanto pequeños inversores comprando como grandes inversores comprando. Es decir, que estamos en pleno auge de compra de pequeños como grandes inversores según el Concord. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que tenemos un DMI positivo, lo cual avala todo este movimiento positivo, ¿no? De tendencia alcista. Y actualmente, si vamos en términos porcentuales, tenemos un crecimiento de aproximadamente 38,75%, y que posiblemente, teniendo en cuenta digamos, ese punto de vista de que en esta resistencia podríamos tener un retroceso, podría ser bastante interesante esa onda 2, y en este caso a nosotros nos interesaría mucho más la onda 3, que siempre es más larga y se puede aprovechar de la mejor manera. Pero actualmente tenemos condición de compra en lo que vendrá a ser mediano plazo, y también ganada medias móviles de 21 y posible cruce alcista de media móvil de 21 con media móvil de 60. Así que bueno, venimos bastante bien tanto en corto plazo como en mediano plazo. Así que bueno, gente, esté muy atento. Otra de las cosas que van a tener que estar atentos para la semana que viene, además de la resistencia que estamos observando de 176,33, es que en este caso va a estar pagando dividendo también la empresa de Apple. La empresa de Apple estará pagando dividendos el viernes 12 de mayo. Así que por lo general, cuando actualmente la cotización actual viene cargada, para que se den una idea, viene cargada con estos 0,24 de dividendos por acción. Así que bueno, tengan mucho cuidado, porque por lo general cuando se pagan los dividendos tiende a caer el precio. Así que bueno, tengan cuidado. Se seguirá supervisando en el momento que se paguen los dividendos para ver cómo está el movimiento de precios y también del volumen. Así que bueno, eso es lo que tenemos en la acción de Apple, que actualmente cotiza en 173,57 dólares, 7,78 dólares por encima de su anterior sesión, en términos de porcentaje 4,66. Bien, ahora vamos a pasar un poquito con otra empresa que estuvo presentando informes trimestrales y que estuvo dentro de todo bien, pero algunas cositas no han gustado, que en este caso va a ser la acción de AMD. AMD ha presentado su informe trimestral, como pueden observar, tenemos informes bastante buenos, porque en este caso se esperaba el informe trimestral del martes 2 de mayo, con periodo finalizado 23 de, en este caso, marzo del 2023, presentó un informe de beneficio por acción de 0,60 de APAs contra los 0,563, es decir, que en este caso estuvo por encima de las proyecciones un 6,54%, y un nivel de ingreso, como pueden observar en esta zona, vamos de a poco, como pueden observar en esta zona, de 5,353 billones contra la estimación de 5,305, una diferencia mínima de 0,91. Bien, el problema que se radicó acá, como pueden observar, cotiza actualmente en 89,84, 3,23 dólares por encima de su anterior sesión, en términos de porcentaje 3,73. Básicamente perdió los 100 dólares en esta zona. Fíjense que en la resistencia de 101,81 rebotó y en este caso rechazó mucho el precio y luego cayó. Bien, luego de la presentación de su informe trimestral, lo que pudimos observar actualmente es que el precio había caído. Fíjense que en esta zona fue la presentación del informe y, como pueden observar, hubo una caída bastante fuerte luego de la presentación. Ahora nos tenemos que preguntar qué es lo que sucedió, por qué cayó si dio un informe bastante bueno y bastante preciso. Bien, el problema de la acción de AMD fue en la presentación de su informe, es que al presentar el informe tuvo márgenes bastante malos, ¿no? Tuvo márgenes operativos, márgenes brutos y márgenes netos básicamente por debajo de lo que venían digamos presentando, y teniendo en cuenta digamos otros años ha caído bastante, ¿no? Acá tenemos el versus, fíjense que hacemos el versus, vamos a buscar en este caso el mismo periodo, martes 3 de mayo del 2022, es decir, va a ser el versus marzo del 2022 contra marzo del 2023, y como podemos observar había presentado un beneficio por acción en ese entonces de 1,13 y actualmente presentó un informe de 0,60. Acá pueden observar que el primer punto es el que genera el gran problema del margen neto, ¿no? Este punto trae el problema del margen neto. Al ver esto, los inversores lo ven como algo malo porque básicamente le arruina las métricas, ¿no? Y por otro lado, fíjense que el nivel de
de ingreso es de 5.353 billones, y fíjense que si vamos al versus, ¿no?, del 2022 pueden observar que es de 5.887 y ahora 5.353, es decir que estuvo básicamente por debajo. Podemos decir que también estuvo por debajo 5 puntos aproximadamente, no, 4 puntos. 4 puntos por debajo, básicamente en 0,4, ¿no? Porque en realidad fue de 5.88, ¿no? Y acá actualmente fue de 5.353, más o menos. 0,5, ¿no? 0,4 y moneda. Pero bueno, la cuestión es que estuvo niveles de ingreso por debajo de su interanual, ¿no? De su misma proyección, pero de mismo reporte, pero del año anterior. Eso hizo también arruinar bastantes las métricas de los inversores. Pero más allá de eso, luego de la caída hubo mucha compra, y acá pueden observar que hubieron muchos grandes inversores que estuvieron comprando según el Concord. Acá pueden observar en el día de ayer, luego que también, en el día viernes, no solamente con la publicación de la Fed que alivia la macro y que en este caso también alivian los mercados, lo que vendrá a ser el mercado de renta variable, y en este caso empezó a tomar mucho impulso de grandes y pequeños inversores la acción de AMD. Particularmente en este momento me gusta mucho la acción de AMD porque es una acción con mucho crecimiento futuro, además que se está indagando mucho en lo que vendrá a ser el comercio de la inteligencia artificial. Actualmente fíjense que tiene DMI negativo, tiene mucho volumen de compra, tiene en este caso recuperación de media móvil de 21 y de 60, bastante bien, y al momento me gusta mucho el precio actual en el cual se está vendiendo la acción en 89.84, porque básicamente es un precio bastante interesante. Además cayó con esta situación del rechazo del precio en 101.81, así que me gusta mucho el precio actual de la acción de AMD, ¿no? Lo único que también hay que tener en cuenta que tenemos soportes que se habían roto, que en este caso había el soporte de 88,30, tenemos en este caso pendiente el de 77,37, pero está en muy buenas posiciones, gente. Lo que sí, bueno, tenemos algunas cuestiones importantes a tener en cuenta la semana que viene, es que en principio, como recuperó los 88,30, no volver a perder el 88,30, recuperar media móvil de 21, que hasta el momento la estamos recuperando básicamente, y la de 60 también, y estamos evitando ese cruce bajista peligroso, ¿no?, de media móvil de 21 con media móvil de 60. Así que bueno, por el momento estamos bien. Hizo un retroceso bastante bueno, si tomamos de este punto de vista, el retroceso lo hizo entre 0,618 y 0,786, una zona bastante crítica, y actualmente se mantiene una tendencia alcista de corto plazo. Acá podemos observar mínimos ascendente. Acá lo vemos mínimos ascendente, máximos ascendente. Es decir que estamos claramente en una tendencia alcista de corto plazo. Así que bueno, venimos bastante bien en la acción de AMD. Y actualmente, bueno, sí, lo único que no nos acompaña es el DMI negativo, ¿no? Pero el Concord ya nos acompaña. Y si vamos un poco a lo que vendría a ser RSI, como pueden observar, índice de fuerza relativa, el índice de fuerza relativa actualmente no está dando la señal de compra. Acá podemos observar, es decir que solamente tenemos señales por la recuperación de media móvil de 21, de 60 y la del Concord, y actualmente el RSI todavía no nos da esa sensación de compra. Bueno, la situación es la siguiente: cuando se recupere los 101,81, es decir, cuando en realidad se supere, lo más probable es que tengamos una continuidad alcista, ¿no? Lo cual, para los que quieren entrar más seguro, con más indicadores, por encima de los 101,81. Particularmente me gustan mucho estos precios actuales porque digamos que tanto Nvidia como AMD son acciones que van a seguir creciendo por lo menos en lo que va del año, ya que no solamente están apaleando el problema de suministro y el problema de la falta de chips, sino que la están también indagando mucho en la inteligencia artificial, lo cual podría traer también un boom en el mercado. Así que bueno, actualmente los precios están bastante buenos. Si vamos un poco también a semana, por eso también me gusta mucho la acción AMD. Fíjense que si vamos a semana, fíjense que lo que hizo luego de esa situación bajista, hizo una especie de martillo. Eso también es un punto de pivot bastante importante. Pero más allá de eso, como podemos observar, todavía tenemos DMI positivo en mediano plazo y también tenemos condición de compra de mediano plazo. También tenemos la ruptura de la tendencia bajista de mediano plazo que estamos teniendo, y de a poco se está empezando a recuperar y se está volviendo a poner en carrera la acción de AMD. Así que bueno, por eso me gusta mucho en estos precios. Está bastante interesante el precio actual de AMD porque no solamente está barato desde el punto de vista de análisis técnico, sino también si vamos un poco al análisis fundamental, vamos a la página de Finviz, vamos a poner AMD, vamos a observar que su valor intrínseco actualmente, el valor intrínseco de AMD, está
prácticamente en 102.02 y actualmente está cotizando en 89.84, y en este caso precio relación de beneficio está en 21.89. básicamente con el tiempo se va empezando ahí aumentando, actualmente está entre 15 y 17 el precio relación beneficio, pero es una acción que actualmente tiene mucho potencial y se espera que el crecimiento para el próximo año sea de 43,80 y que crezca a un ritmo interanual del 7,66%, así que no es un incremento tan grande, y que también, si la vemos a largo plazo, es una acción bastante buena y de crecimiento bastante interesante. Así que bueno, más allá de eso, acuérdense que su dinero que está en riesgo, verifiquen los riesgos que hay en operar en este tipo de activo. Así que bueno, sacando conclusiones, gente, sacando conclusiones, tenemos en este caso la acción de AMD con tendencia alcista de corto plazo, ¿no? Y actualmente, como podemos observar, tenemos recuperación de media móvil de 21, de 60, no tenemos condición de compra del RSI, no tenemos DMI positivo, sino DMI negativo, y tenemos un Concord con mucha compra de grandes inversores. Así que bueno, el panorama actual de la acción de AMD bastante interesante y bastante bueno para ir comprando, pero para los que son más quieren tener más precisión, por encima en este caso de los 101.81 tendrían su muy buena opción en este caso de querer adquirir la acción, y para los que son un poquito más arriesgados, esta zona está bastante interesante entre los 88,30 y 77,37. Así que bueno, pasemos a otra acción. Bien, vamos a pasar a otra acción que en este caso me interesa bastante también y que vamos a traerlo también a análisis, que es la acción de Mercado Libre. Bien, tenemos Mercado Libre, que Mercado Libre en este caso está cotizando en 1.243,59 dólares, es decir, 30,21 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje 2.49%. Bien, Mercado Libre estuvo presentando informe trimestral, como pueden observar, acá lo tenemos, informe trimestral. Muy buen informe trimestral de la acción de Mercado Libre. Tenemos un informe de 3.97 de beneficio por acción contra las estimaciones de los analistas de 2.787, una diferencia de 42.43%, bastante bien. Tenemos el nivel de informe, en este caso de 3.037 billones contra la estimación del mercado de los analistas, perdón, de 2.886 billones, una diferencia positiva de 5.23%. Bien, ¿qué era lo que me llamaba la atención de Mercado Libre? Era más allá de la presentación buena, y es una acción muy buena actualmente de Mercado Libre, estamos en una zona de distribución, eso es lo que me llamaba la atención. Distribución. Teníamos una zona de distribución en la cual me parecía a mí que independientemente de cómo saliera el movimiento de precios, ¿no? O en este caso cómo saliera el informe, necesitaba tener una zona de distribución para toma de ganancia, y que en este caso se plantee más abajo la entrada de Mercado Libre. Mercado Libre me parece es una buena acción. Fíjense que los últimos informes han estado por encima de las proyecciones de los analistas. En este caso, fíjense que estuvo por encima en beneficio por acción un 34.33, anteriormente un 6.15. Se viene recuperando bastante bien. Si hacemos el versus, fíjense que hacemos el versus marzo del 2023 contra marzo del 2022, podemos observar que en marzo del 2022 tuvo un beneficio por acción de 1.30 y este año de 3.97, prácticamente lo duplicó lo que vendría a ser el beneficio por acción interanual, ¿no? Fíjense, 1.30, 3.97, casi 4, básicamente estuvo muy por encima, lo duplicó y mucho más. Fíjense que si sacamos el doble de 1.30 es 2.60, y fíjense que actualmente casi 4, así que así lo triplicó. Y por otro lado, en beneficios, en ingresos fue de 2.248 y actualmente es de 3.03, básicamente también estuvo muy alto, así que viene una recuperación bastante buena a Mercado Libre. Y actualmente fíjense que lo que sí me extrañaba es esta zona de distribución, lo cual podría hacer que el precio pudiera caer. Me interesa que venga hasta los 1085 porque son zonas, primero principal, bastante interesante de precios. Fíjense que en retroceso de Fibonacci estamos hablando de 0.382 y 0.5 de retroceso de Fibonacci. También si viene a zonas de 0.618, que sería 1011, mejor todavía, pero en este caso, como viene la acción de Mercado Libre bastante fuerte, me gustaría que venga en los 1085,02. Todavía no tiene una definición del movimiento de precios, pero podemos observar que hay algunos indicadores que ya me están mostrando condición de venta, débil condición de venta, y que en este caso podemos ver que el DMI me está mostrando también una compresión de precio, lo cual también podría llevar a un pequeño cambio de tendencia de corto plazo.
Bien, y fíjense que actualmente estaba rompiendo la zona lateral que teníamos proyectada, que básicamente era un triángulo también que teníamos proyectado. Fíjense que teníamos una zona de triple techo y acá teníamos una zona un poco más para entender que había un triángulo, ¿no? Un banderín, y que en este caso está rompiendo el banderín. Perdió la media móvil de 21 pero no la de 60, se mantuvo por encima de la de 60. Y vamos a ver el movimiento en horas para ver mucho mejor, a ver si tenemos alguna novedad. No, fíjense que acá lo que hizo fue, llegó a esta zona de acá, luego de romper esto, está queriendo hacer un pullback, entonces bueno, quiere seguir con esa secuencia bajista. Igualmente la secuencia bajista viene muy bien para los que quieren tomar posiciones en Mercado Libre en zona de 1085,02 y para los que ya tienen posiciones, es decir, la gente, vamos a tomar acá, la gente que ha comprado acá, la gente que ha comprado acá y la gente que ha comprado acá y también la de acá. No sería mala idea si pierde en este caso la media móvil de 60, que estamos hablando de los 1212,63. No sería mala idea ir sacando posiciones e ir vendiendo esas posiciones, porque probablemente que quiera venir a visitar los 1085. A ver, si mañana, es decir, si en este caso el lunes, ¿no?, cuando comience el mercado, supere los 1318, es porque, bueno, básicamente va a continuar con la tendencia alcista. Para eso está esta resistencia, para eso la tenemos que medir, y en caso de que la rompa también sería una buena opción de entrada. Pero más allá de eso, me gusta más y me interesa mucho más que venga a los 1085,02. Y para los que ya tienen posiciones por debajo de los 1012 aproximadamente, dólares, de ir sacando posiciones en este caso, si lo consideran así. Así que bueno, es el movimiento de corto plazo todavía. En este caso fíjense que tenemos una tendencia alcista de corto plazo, mínimos ascendente, máximos ascendente, es decir que estamos en una tendencia alcista todavía. Igualmente si llega a caer hasta esta zona de 1085 estaríamos todavía dentro de esa tendencia alcista, así que no habría problema. Así que bueno, vamos a mirar en semana, ¿no? Vamos a mirar en semana. Semana viene muy bien el mediano plazo. Fíjense que tenemos condición de compra todavía en mediano plazo y de mi positivo en mediano plazo bastante bien. Por ahí cayó un poco el nivel de volumen y en esta última tuvo un nivel de volumen de venta bastante fuerte. Así que bueno, todavía viene bastante bien mediano plazo. Y acá podemos observar que había roto su canal mediano placista bajista. Y que en este caso, fíjense cómo se cambió la tendencia de mediano plazo bajista a alcista. El punto de pivot fue en esta zona, onda C, y actualmente estaríamos en una onda 1, y en caso de retroceder estaríamos enfrente de una onda 2. La onda 2 se podría extender un poquito más abajo también y de ahí poder seguir, pero bueno, vamos por parte, ¿no? 1085 me parece a mí un buen precio como para ir mirando, y por otro lado tenemos que seguir viendo cómo se va desarrollando. Igualmente fíjense que cuando rompió la tendencia bajista de mediano plazo hizo un retroceso, throwback y continuidad. Así que bueno, tenemos bastante recorrido. Es más, si hacemos extensión de Fibonacci podría seguir su camino alcista un poco más. Fíjense que acá tenemos, fíjense que la onda 3 siempre es más larga y la onda 3 podría llegar hasta esta zona por lo menos, pero veremos. Quizás también podría haberse finalizado en esta zona. Y ahí tenemos el retroceso onda 4 y terminamos el ciclo de onda 5. Así que bueno, veremos cómo se va desarrollando. Veremos cómo se va desempeñando. Actualmente tenemos condición de compra en mediano plazo en Mercado Libre. Tenemos ganada media móvil de 21 y de 60 en mediano plazo. Nivel de volumen de venta, lo cual podría llevar a esa decisión de que si la semana que viene se pierde los 1012, de ir sacando posiciones para los que ya tienen y para los que están esperando entrar. En 1085,02 es un soporte bastante interesante para tenerlo en cuenta. Así que bueno, eso el Mercado Libre, y en este caso que está cotizando en 1.243,59 dólares, es decir 30,21 en términos de porcentaje, 2.49%, ¿no? Y ahora pasemos con otra acción que en este caso estuvo también presentando informe y que me gusta mucho. Es la acción de Shopify y se había disparado más de un 18%, y fíjense que en esta semana ha ganado casi un 32,15% solo en una semana, y en este caso viene de la mano de su presentación de informe trimestral, que fue muy buena. La presentación del informe trimestral de la acción de Shopify fue de 0,01
de beneficio por acción. Esperaban los analistas que presentaran pérdida por 0,04, es decir, que estuvo por encima de las proyecciones de los analistas, un 124,89%. Y por otro lado, presentó un nivel de ingreso de 1.508 billones contra la estimación de 1.435, estuvo muy por encima, un 5.12%. Y si hacemos el versus, ¿no? El versus del 2022, acá tenemos, un poquito más atrás, creo que lo tenemos, marzo del 2022 contra marzo del 2023, podemos observar que había presentado en su momento beneficio por acción de 0,02 y actualmente presentó 0,01. En ese momento los analistas esperaban un poquito menos, no esperaban pérdida, y en este caso por eso estuvo básicamente por debajo de esa proyección. Pero bueno, más allá de eso, y bueno, nivel de ingreso de 1.20, y actualmente 1.508, que lo superó ampliamente en niveles de ingreso, ha superado a su par interanual, ¿no? Bien. Viendo esta situación y algo que habíamos anunciado anteriormente, que esto ya lo venimos analizando, digamos, videos directos que hemos hecho, era que la acción de Shopify se encontraba en una zona de acumulación bastante importante, ¿no? Acumulación, que eso ya lo había mencionado anteriormente, y que actualmente estaba en una zona lateral, una especie de zona lateral, que bueno, esta zona lateral la tenía que romper, y también habíamos mencionado un poco lo que vendrá a ser este posible... un posible hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Acá lo tenemos. Bien. Acá lo que me llamaba más la atención, más de todas las formaciones chartistas y todo lo que hemos hablado, era el rompimiento por encima de los 44.04. Era una resistencia que se había testeado en 2 ocasiones, ¿no? Pero que el romperla marcaría un proceso bastante interesante y bastante bueno de cara al futuro. Así que en ese sentido... rompió bastante bien, rompió el precio, acá podemos ver, rompió el precio, y podemos observar que sigue en una tendencia alcista bastante buena. Luego de la presentación de su informe, fíjense que escaló prácticamente, para que se den una idea, un 33,07, terminando la semana un 32,15%. Bien, actualmente tiene tendencia alcista de corto plazo, tiene tendencia alcista de mediano plazo, y que en este caso también hay que tener en cuenta de que la situación actual de Shopify, ¿no? Para que se den una idea, es alcista de corto y mediano plazo, y que en este caso rompió una zona lateral, una zona de acumulación, lo cual podría llevar también a un nuevo movimiento alcista. Y fíjense todo lo que había caído, vamos en semana, también analizamos semana, que en este caso está en condiciones de compra, acá lo tenemos. Tenemos condición de compra en mediano plazo, tenemos DMI positivo, tenemos rompimiento de resistencia de 52,90 a 49,26, actualmente recuperando media móvil de 21,60 con cruce alcista, así que está muy bien en mediano plazo y actualmente está empezando a dar esa condición de compra mediano placista bastante buena. Y fíjense que había caído muchísimo, fíjense que se había caído casi aproximadamente más de un 80 a casi 90%, y ahora cortó a 65,45 y viene muy bien la acción de Shopify, así que bueno, muy atento a esta acción con varias recuperaciones, y en este caso también con movimientos diarios bastante buenos. Veremos cómo se desempeña. Yo creería que está un poco sobrecomprado, así que podríamos esperarlo un poquito más abajo, pero bien por los que ya tomaron posiciones. Y que bueno, siempre tengan en cuenta, gente, que hacen una entrada, tengan objetivos, tengan stop loss, margen de pérdida, y también en este caso tengan take profit, margen de salida también, porque a veces por querer ganar más terminan perdiendo. Así que bueno, traten de tener ese criterio a la hora de hacer análisis, ¿no? Actualmente, como dijimos, tendencia alcista de corto, tendencia alcista de mediano, acá podemos observar, tenemos mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Así que bueno, tenemos una tendencia alcista, sobrecomprado en diario, todavía tenemos condición, empezamos a tener condición de compra de mediano plazo, así que bueno, aunque esperemos que retroceda un poco, sería bastante interesante para la acción de Shopify. Así que bueno, muchas gracias, gente, por estar. Les recuerdo que si les gusta este contenido pueden darle me gusta, me ayuda muchísimo para el crecimiento del canal. Y ahora se le va a sumar también en la descripción de mis videos los botones para donar desde Mercado Pago. Así que bueno, para el que esté interesado y quiera donar, apoyar el canal, pueden hacerlo. También lo pueden hacer uniéndose al canal, presionando en unirse. Tenemos también niveles de miembros, y también pueden suscribirse, que es gratis, ¿no? Y los likes ayudan muchísimo para que siga creciendo el canal. Así que bueno, tenemos este nuevo, digamos, método, ¿no?, de donaciones.
y que va a estar presente también en los directos. Vamos a ver cómo se va complementando en el directo, porque en este caso las alertas van a saltar en los directos. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos de a poco, digamos, indagando. Así que bueno, muchas gracias, y también les recuerdo que si quieren estar en quieren ser miembros de la página de Patreon, también tengo la página de Patreon donde subo contenido exclusivo. Tengo un curso de análisis técnico, y que en este caso también lo tenemos en los miembros de YouTube. Así que tanto en miembro de YouTube como en Patreon tiene disponible el curso de análisis técnico más todo el contenido exclusivo que subo. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un saludo a todos, abrazo.